Otro día, otra ecuación diferencial. En este caso, una ecuación diferencial mediante factor de integración. Recordemos que para trabajar una ecuación de este tipo debe cumplir con la siguiente forma. M de xy por el diferencial de x más una función n de xy por el diferencial de y. Y todo esto tiene que ser igual a 0. En este caso, nuestro ejercicio sí cumple con la forma, así que podemos proceder a señalar lo siguiente. Esta función sería nuestro m de xy, ya que está acompañando al diferencial de x. Y esta función x al cuadrado y al cuadrado sería nuestra n de xy, ya que está acompañando al diferencial de y. Para desarrollar ecuaciones de este tipo, el primer paso que vamos a hacer es evaluar las derivadas parciales de m respecto de y la derivada parcial de n respecto de x, para lo cual, en el caso de m, vamos a utilizar a la variable y como única variable. Todo lo que no sea y vendría a ser una constante. Entonces, en este caso, si evaluamos el primer término, vemos que tenemos un x y al cubo. Por lo tanto, ese x pasaría a ser un número. En este caso, no se va a ver afectado a la hora de derivar. Y el y al cubo, sí tendríamos que encontrar cuál es su derivada, por lo cual anotaríamos 3y al cuadrado. Esa sería la derivada parcial del primer término. Ahora, para derivar el segundo término, solo nos encontramos con una constante. Por lo tanto, su derivada parcial respecto de y sería 0. Escribiendo de manera ordenada este resultado, tendríamos 3xy al cuadrado. Ahora, para evaluar la derivada parcial de n respecto de x, aplicaríamos el mismo concepto, pero en este caso, nuestra variable va a ser x. Todo lo que no sea x pasa a ser una constante. Aquí nos encontramos con el único término que tiene x al cuadrado, y al cuadrado. Por lo tanto, ese y al cuadrado no se va a ver afectado y tenemos que anotar la derivada de x al cuadrado, que en este caso sería 2x. Escribiendo de una manera más ordenada, este resultado tendríamos 2xy al cuadrado. Como podemos ver, la derivada parcial de m respecto de y la derivada parcial de n respecto de x son diferentes. Por lo tanto, diremos de que esta es una ecuación diferencial no exacta. Y tendremos que encontrar un factor integrante para poder continuar el procedimiento. Para esta ocasión, como segundo paso, vamos a encontrar el factor integrante. Y en este ejercicio en específico, aplicaremos un factor integrante de la forma u de x. Para lo cual, primero es necesario encontrar la función f de x, aplicando las fórmulas ya indicadas. Sustituyendo los valores para encontrar f de x, tendríamos lo siguiente. 1 entre, en este caso, nuestra función n, que sería x al cuadrado, y al cuadrado. Esto multiplicado por la derivada parcial de m respecto de y, que tenemos que vale 3xy al cuadrado, menos la derivada parcial de n respecto de x, que vale 2xy al cuadrado. Entonces, desarrollando tendríamos que f de x es igual a 3xy al cuadrado menos 2xy al cuadrado nos daría xy al cuadrado. Y esto dividido entre x al cuadrado y al cuadrado. Por lo cual, simplificamos y al cuadrado y un x, quedando que f de x vale 1 entre x. Reemplazando en la fórmula para encontrar el factor integrante u de x, tendríamos lo siguiente. U de x es igual a e elevado a la integral de f de x, que en este caso vale 1 sobre x, diferencial de x. Para lo cual vamos a tener que desarrollar dicha integral y continuar con el procedimiento. Entonces tendríamos que u de x es igual a e elevado, y esta integral es una integral conocida, la cual nos da logaritmo natural de x. Y ahora nosotros vamos a tener que aplicar una propiedad de los logaritmos, la cual nos permite intercambiar este valor que está dentro del logaritmo con la base, ¿sí? Recuerden que este logaritmo está actuando como un exponente, por lo tanto se puede aplicar esta propiedad. En este caso quedaría escrita de la siguiente manera, como x elevado al logaritmo natural de e. Pero, como en este caso el logaritmo natural de e tiene la misma base y el mismo número, esto equivale a 1, quedando únicamente x. Por lo tanto, nuestro factor integrante va a ser x. Como siguiente paso, ya obtenido el factor integrante, vamos a multiplicar a toda nuestra ecuación inicial por dicho factor. En este caso, sería todo esto por x. Al multiplicar por el factor integrante, obtendríamos lo siguiente. En este caso, x al cuadrado, y al cubo, más x por el diferencial de x, más x al cubo, y al cuadrado, diferencial de y, es igual, y x por 0 seguiría siendo 0. Ahora, esta ecuación que hemos obtenido se supone que tendría que ser una ecuación diferencial exacta, por lo cual vamos a evaluarla y procederemos a desarrollarla. A continuación, analizaremos la ecuación diferencial como si fuera una ecuación diferencial exacta, para lo cual vamos a definir, en este caso, a la función que acompaña al diferencial de x como m de xy y a la función que acompaña al diferencial de y
como n de xy. Y de igual manera encontraremos las derivadas parciales de m respecto de y n respecto de x. En este caso calculamos la derivada parcial de m respecto de y según lo indicado anteriormente. Solo y va a ser nuestra variable, por lo tanto el x al cuadrado que está del primer término quedaría igual x al cuadrado por la derivada de y, que sería 3y al cuadrado, más la derivada parcial del segundo término, en este caso x, respecto de y. Como no tiene ninguna y, su derivada sería 0. Escribiendo de una mejor manera este resultado, tendríamos 3x al cuadrado y al cuadrado. Ahora, para calcular la derivada parcial de n respecto de x, haríamos el mismo procedimiento, teniendo en cuenta de que x va a ser nuestra variable y y pasaría a ser una constante. Por lo tanto, y no se va a ver afectada, escribiríamos y al cuadrado y pondríamos la derivada de x al cubo, que es 3 veces x al cuadrado. Escribiendo de una mejor manera este resultado, obtendríamos 3x al cuadrado y al cuadrado. Y en esta ocasión ya podemos ver de que las derivadas parciales de m respecto de y la derivada parcial de n respecto de x son iguales. Por lo tanto, esta será una ecuación diferencial exacta. Al comprobar que estamos frente a una ecuación diferencial exacta, la trabajaremos como tal, por lo cual definiremos de que existe una función f de xy, la cual, al derivarla parcialmente respecto de x, nos dará la función m de xy. Entonces, si reemplazamos los datos, obtendríamos lo siguiente. La derivada parcial de la función f de xy respecto de x nos tiene que dar la función m. ¿Cuál es la función m? En este caso sería x al cuadrado y al cubo más x. Continuando con el desarrollo, integraremos ambas partes, para lo cual obtendremos que f de xy es igual a la integral de x al cuadrado y al cubo más x, todo esto por el diferencial de x, más una función g de y. Desarrollando dicha integral, obtendríamos lo siguiente: x al cubo sobre 3 por y al cubo, y la integral de x, que sería el segundo término, sería x al cuadrado sobre 2. Esto más nuestra función g de y. Como siguiente paso, evaluaremos la siguiente expresión, que la derivada parcial de la función f de xy respecto de y es igual a n de xy. Como ya tenemos nuestra función f de xy, vamos a derivarla parcialmente respecto de y. En este caso, para el primer término, tendríamos que la variable x se convertiría en una constante, por lo tanto quedaría igual escrita, sería x al cubo sobre 3, y tendríamos que derivar el y al cubo, que en este caso es 3 veces y al cuadrado, más la derivada del segundo término. Como estamos derivando parcialmente respecto de y en esta expresión no encontramos a la variable, su derivada sería 0, más la derivada del tercer término, que en este caso es una función g de y. Como estamos derivando respecto de y, nos quedaría la derivada de dicha función. Esto va a ser igual a la función n de xy, que en este ejercicio equivale a x al cubo y al cuadrado. Así que reemplazamos x al cubo y al cuadrado. Continuando con el desarrollo, simplificaremos este 3 con este 3, quedando que x al cubo y al cuadrado más la derivada de la función g de y es igual a x al cubo y al cuadrado. Dada esta igualdad, se tendría que cumplir que la derivada de la función g de y es igual a 0, de donde, para obtener el valor de la función g de y, tendríamos que integrar ambas partes. En este caso, la integral de una derivada nos daría la misma función, que sería la función g de y. Nos daría simplemente la constante. Finalmente, con los resultados obtenidos en el paso número 5 y 6, lo único que tendremos que hacer es escribir nuestra respuesta final. En este caso, la función f de xy sería igual a x al cubo, y al cubo, esto dividido entre 3, más x al cuadrado entre 2, más nuestra función g de y, que, calculando en el paso número 5, hemos obtenido que vale la constante. Ahora, para expresar mejor esta respuesta, haremos que la función f de xy sea igual a 0, de donde obtendremos que x al cubo, y al cubo, esto dividido entre 3, más x al cuadrado sobre 2, sea igual a la constante. Prácticamente nuestra respuesta la vamos a igualar a la constante, que sería lo mismo igualar a 0, ya que si esto lo hacemos igual a 0, la constante pasaría a la derecha y como la constante no tiene signo, seguiría siendo positivo. Entonces, ahora vamos a tratar de esta expresión, simplificarla y darle una mejor forma. Entonces, como tenemos aquí 3 y 2 que están dividiendo, vamos a multiplicar a toda la expresión por 6, quedando de la siguiente manera. Si multiplicamos por 6 a este primer término, este 3 con este 6 se van a simplificar, quedando en la parte superior 2. 2x al cubo, y al cubo, más
Y multiplicando por 6 el segundo término, vemos que se simplifica 2 y el 6 quedando 3. En este caso, sería más 3x al cuadrado. Y esto va a ser igual a la constante por 6. Pero recordemos que la constante, al verse afectada por cualquier otro número, sigue siendo la misma constante. Por lo cual, vamos a obtener de que esto es igual a la constante. Y listo. Esta sería la solución de nuestra ecuación diferencial.